Muy buenas tardes. Aquí estamos en el programa de este día, donde tomaremos un vistazo al nuevo plan económico de Andrés Manuel López Obrador, presentado recientemente, tomando en cuenta también los datos más importantes de la macroeconomía de los últimos años, empezando por el 2016. Antes de proceder a las entrevistas que nos hicieron el favor algunos periodistas de hacer, tomaremos en cuenta la explicación de ciertos términos, por ejemplo el término de macroeconomía. Mucha gente escucha macroeconomía sin saber exactamente lo que es. Macroeconomía es el conjunto de datos y la suma de ellos que dan un análisis preciso de todo un país o incluso a nivel internacional, a diferencia de la microeconomía que podría ser de un negocio, de un hogar o incluso de una ciudad. Otro término que escuchamos muy recurrentemente es el término de los indicadores macroeconómicos y los indicadores económicos. Un indicador económico es un dato analizado, un dato específico, que te puede dar más o menos la incertidumbre de qué podrá pasar y de si lo que sucedió afectó o benefició a la economía. Hablando de indicadores macroeconómicos, es exactamente lo mismo, pero tomando en cuenta datos un poco más amplios, como puede ser todo un sector agropecuario, todo un sector agrario, y datos de ese estilo. Otro término que escuchamos muy recurrentemente es el término de Producto Interno Bruto o PIB. ¿Qué es lo que quiere decir exactamente esto? El Producto Interno Bruto de un país es la producción neta que se generó en ese país, tomando todos los sectores y tomando todos los salarios y toda la producción, dando así el resultado y la riqueza que se generó en ese país. Ahora procederemos a las entrevistas, tomando el primer entrevistador que entrevistó a un académico y se le hizo las preguntas del Plan Económico 2020. Veamos. Yo creo que la 4 es, ¿qué cree que México debería de hacer para poder convertirse en una potencia? Pues yo creo que abarca eso, ¿no? Saber explotar las cualidades que tiene Sí, México. y tener un excelente plan de trabajo en el sentido de hacia qué áreas les vas a invertir más recursos y de qué áreas va a regresar el dinero más fácil. La quinta pregunta sería, ¿cree que la inversión que recibe el país es proporcional al gasto que realiza? No creo que sea proporcional y es por lo mismo, porque en primera, cada cambio de gobierno pues arrastra una deuda y luego el nuevo gobierno no analiza bien esas deudas o se va hacia otras áreas en la cual pues el dinero se malgasta. Y hablando de Aguascalientes, pues creo que sí hay varias partes donde se ve que enfocan mucho dinero y no es como un impacto real o que se vea o nada más es un impacto por 1 o 2 años, y en otras donde sí puede ser de más tiempo no se le da el dinero suficiente. Ustedes que gastan más dinero en algo que en verdad no vale tanto la pena como... O que no impacta a más comunidad, tal vez impacta algo así pequeño, pero si queremos ver cambios pues debe de generar un impacto más grande. Entonces que invierten mucho en algo que no va a causar un gran impacto y a lo mejor es a corto plazo. Exacto. Ok. ¿Qué cree que se debería hacer para que la inversión extranjera aumente? Yo creo que uno sería la confianza de que los extranjeros tuvieran hacia el país, la confianza de que los vamos a recibir bien, de que los gobiernos de las ciudades van a tener un plan de trabajo para ellos, para que puedan invertir bien, donde no haya más trabajos, y de esa manera pues ellos se decidan y vengan a nuestras tierras. Yo creo que también entra en eso como la parte de seguridad, ¿no? Sí, que confianza y seguridad. Ajá, que se sientan seguros de venir acá, que su dinero va a estar bien cuidado, que se va a estar invirtiendo que bien. va a haber crecimiento, que va a ser un ganar-ganar. Que van a recibir en también. Empleados, como proveedores, pues va a haber nuevos empleos, y a la vez ellos como país, pues de que se generan empleos y productos o servicios de calidad, porque eso sí es lo que tiene el mexicano y eso es lo que buscan. Sí. Mexicanos que saben que trabajan arduamente en algo, claro, y lanzan rápido por serie productos o servicios. Y yo creo que es algo que caracteriza al mexicano, ¿no? Que trabaja mucho. Que trabajamos mucho. Bueno, y por último, ¿qué considera que debería de hacerse para que el PIB del país aumente? El
PIB del país, yo creo que revisar, hacer cortes, desconozco si los hagan, hacer cortes del PIB como en meses más pequeños, en bimestre, semestral, trimestral, y sobre de eso hagan análisis de saber hacia dónde vamos. Entonces, y de esa manera, pues buscar nuevas estrategias de que si hay un número en especial o indicadores donde se tienen que llegar o disminuir, etcétera, pues vayan sabiendo si vamos alejados o muy cerca de la meta para que se pueda que se vaya controlando mucho más que se controle lo que se está haciendo. Sí. Pues eso sería todo. Muchas gracias. No, de nada. Que estén. Veamos los datos más destacables del periodo 2016 a 2017. El Producto Interno Bruto, la producción neta del país, incrementó del 2016, que tenía un crecimiento del 2.6%, a un crecimiento del 2.8%, es decir, tuvimos 0.2% de crecimiento. En el área de importaciones y exportaciones tuvimos un aumento muy considerable, al igual que las remesas, y la inflación es un punto en el cual no nos fue tan bien, aumentando del 2.6% al 6.44%. Ahora veamos la entrevista que se le hizo a uno de los empresarios. Hola, bienvenidos a esta entrevista. Es un gusto para mí presentarles y platicarles un poco del empresario que nos acompaña hoy. Gerardo Santillán es licenciado en Administración de Empresas y es dueño y creador de las tortillas regias de harina. Este es un negocio con el que empezó desde muy joven y en esta entrevista nos va a platicar cómo el plan económico del 2020 afectará en su empresa. ¿Cómo afecta el plan económico en una empresa? Bueno, el gobierno tiene la facultad de fortalecer las actividades económicas del país y si así lo hace, pues las empresas se ven fortalecidas y en crecimiento sostenido. ¿Cómo afecta a la empresa las acciones del gobierno en materia económica? Bueno, pues el gobierno establece sus aranceles para la exportación y para la importación, fortalece el peso ante el dólar y tiene muchas medidas que hacen posible que la empresa pues se sienta más sólida o se sienta su economía un poco endeble. ¿Qué opinas del paquete económico y si se puede lograr o no? Bueno, pues ahí yo veo que se está fortaleciendo algunos sectores de la población en donde no hay generación de Producto Interno Bruto como lo que se destina a los jóvenes, que se me figura que es una situación que no fortalece las medidas económicas para tener un mejor país. ¿Cómo es tu expectativa de la economía mexicana en un futuro? Salimos de un mes o de un año en donde tuvimos cero crecimiento. Es importante que en este año se reviertan esas condiciones y que tengamos un año de crecimiento, que es lo que yo espero. ¿Crees que las acciones políticas son correctas para la economía? Creo que se ha destinado un presupuesto a actividades que no son estratégicas y eso hay una factura que pagar porque el país no está para este tipo de experimentos. ¿Qué acciones consideras importantes para que el PIB de México aumente? Definitivamente la educación, el fortalecimiento de soluciones, de crear tecnología para poderla exportar. Eso creo que va a fortalecer nuestro Producto Interno Bruto y no tener una dependencia total hacia las importaciones de otros países. ¿Cómo consideras que se debe hacer para tener más ingresos que gastos? Definitivamente orientar a las empresas como empresas exportadoras, generar divisas para el país, pero sobre todo hacerlas muy competitivas para que ellas puedan colocar sus servicios, sus productos fuera de México. Gracias. Excelente entrevista, muy interesante los datos que se dijeron. Ahora veremos los datos más destacables, pero del año 2018 y 2019. Hubo una disminución en la confianza del consumidor. Eso puede afectar seriamente el área de las inversiones del país, que puede afectar a largo plazo dentro del desarrollo del mismo. Y también en la industria automotriz
se redujeron los automóviles de 3.900.000 a 2.300.000. Entonces, no ha sido un año o no fue un periodo en el cual podríamos destacar en esas dos áreas. Ahora procederemos a la entrevista con el funcionario público. Traje una entrevista con el secretario de Obras Públicas, Marco Antonio Licón Dávila. A su criterio, ¿el paquete económico está bien organizado? Bueno, son estrategias del presidente de la República. Yo creo que estamos viviendo cambios en el país. Nosotros fuimos quienes elegimos a nuestro presidente y en ese primer año en donde no se puede evaluar si va a tener éxito o no va a tener éxito, yo creo que los mexicanos debemos de tener confianza en nuestro presidente y esperemos que este paquete económico que se presentó y que se aprobó sea un paquete que haga que México siga creciendo. ¿Cuál es el proceso para la toma de decisiones políticas macroeconómicas del país? Bueno, como te acabo de comentar, yo creo que el presidente está basando su crecimiento en el país en atender a la población más necesitados. Está haciendo inversiones en estados donde se tenía poco crecimiento. Son prioridad para el presidente de la República 5 estados en el país y los que va a estar concentrando la mayor parte de su presupuesto, y son 10 estados en segundo orden en donde está haciendo inversiones en los próximos años. Ok, o sea que este proceso lo toma totalmente el presidente de la República. Sí, yo creo que esta decisión de dar el recurso a la gente más desprotegida hará que la economía en estos 5 estados de la República se levante, y ya que la mayoría del país en sus estados siguen siendo productivos, estos se sumarán a la producción del país. Ok. A su criterio, ¿cree que somos un país que genera más gastos que ingresos? ¿Y por qué? Mira, para decir que generamos más gastos es muy difícil. Yo creo que la cantidad de población que somos en el país, comparado con los ingresos que se generan, si todos los mexicanos contribuyéramos con nuestros impuestos, estaríamos en un superávit muy grande. Desafortunadamente somos un país donde no tenemos la cultura del pago de impuestos, pero con la poca población que se tiene cautiva en el pago de impuestos, yo creo que generamos mucho más recursos de lo que gastamos. Ok. Y por último, ¿qué necesita México para que pueda ser una potencia mundial y sobre qué parámetros debemos iniciar? Mira, yo creo que para que México seamos una potencia mundial, no se ha dicho que somos una potencia mundial. Tenemos todas las condiciones necesarias para hacerlo. Tenemos territorio, tenemos población, somos un país donde existe mucha infraestructura. Lo único que se requiere para ser esta potencia es de que todos y cada uno de los mexicanos pongamos de nuestra parte para un crecimiento mayor en el mundo, y porque aquí en México somos un campo de cultivo para los grandes países inversionistas. Tenemos un mundo de población y para ellos venderle a los millones de mexicanos que somos, podríamos generarnos en muy corto tiempo una potencia. Ok, ya lo escuchó. Gracias, Marco Licón.